Buenas tardes, estimados colegas. Vamos a continuar con el curso Detección de Trastornos Posturales en las redes integradas de rehabilitación. Estamos a disposición de los colegas que están en la sala para poder conversar sobre lo que han ido observando en el curso. Sus preguntas, dudas, comentarios. Adelante, colegas. Muy buenas tardes. Si tuvieran alguna duda acerca del último módulo que se ha desarrollado sobre genuvaro, valgo, genuflexo, genorecurvatum, pie plano y pie cabo, o de repente dudas sobre los módulos anteriores, igual nos la pueden hacer saber, pueden habilitar su audio o también pueden escribirlo en el chat. Bueno, mientras se animan a preguntar si tuvieran alguna duda, les recordamos también que justo estamos en la fase uno, que es esta fase teórica donde tenemos 4 módulos. Y estamos finalizando el módulo 3, perdón, el módulo 3 sí, nos falta un módulo más, el módulo 4, y ya con eso terminamos toda la fase uno, que es básicamente teorías. Luego ya sigue la fase 2, que son casos clínicos en los cuales ustedes van a observar 2 casos clínicos, que son 2 videos, y van a resolver unas fichas que van a estar también en el aula. Esas los van a devolver y van a tener una calificación por cada una. Y finalmente ya es la fase 3 donde ustedes tendrán que presentar un trabajo de aplicación, ¿no? Eso ya es el último y bueno, con ello tendrán una nota final de su nota probatoria y ya con su certificado. Ya contamos con la acreditación del Colegio Médico, me parece que son 4.5 puntos, los cuales se enviarán sus certificados y les valdrá para la recertificación. También nos pueden ir compartiendo eh, por ejemplo, con qué frecuencia en sus atenciones ven alteraciones posturales, ¿no? También es bueno que conozcan que en nuestra institución está iniciando la implementación de un horario para ver las interconsultas, las teleinterconsultas, ¿no? Entonces también podrían si usted lo considera en algún caso, poder interconsultar algún caso de trastornos posturales para eh, apoyarlos en el manejo de un determinado caso, ¿no? Tenemos una pregunta en el chat. Dice, en general existen órdenes radiográficas específicas para los diferentes trastornos posturales. Ejemplo, torsión femoral, torsión tibial, interna, pie cabo, etc. Y si recomienda alguna bibliografía al respecto. Bueno,
En realidad, para anteversión o torsión tibial interna, eso no lo diagnosticamos nosotros, rehabilitadores, por un examen radiográfico, ¿no? Sino es básicamente la clínica. En el caso de otros trastornos posturales, por ejemplo, alguna alteración como en la columna, como escoliosis y fosis, lo ideal es contar con una radiografía, un espinograma, ¿no? Que se vea la columna completa. La incidencia es póstero anterior, porque es menor radiación, de frente y de perfil, ¿no? Póstero anterior y lateral. Eso es con respecto a columna. En miembros inferiores, justamente ustedes han visto esta semana o esos días Genuvaro y Genuvalgo. Allí la radiografía de preferencia que se debe usar es una panorámica de miembros inferiores, ¿no? Una que se pueda observar toda toda la pierna, todos los miembros inferiores para poder hacer las mediciones del ángulo femorotibial. Sí, en la deformidad torsional, eh, el diagnóstico por imágenes eh, es necesario solo en los casos que van a ser quirúrgicos, ¿no? Es muy raro utilizar diagnóstico por imágenes en el caso, por ejemplo, de anteversión femoral, torsión tibial interna. Eh, el, el diagnóstico es netamente clínico, ¿no? Sí. Como dice el doctor Farro, sí, pues el diagnóstico es preeminentemente clínico. Existen algunas imágenes con tomografía, pero como dices, para planificación quirúrgica. Eso ya no, o sea, no es lo usual, ¿no? Que ustedes tengan que pedir eso para hacer diagnóstico, ¿no? Es clínico, ¿no? Y de la columna, como dice la doctora Maya, ¿no? Se puede complementar de repente con algunos, como en el espinograma, cuando hay disbalance sagital o coronario importante, pero básicamente es así, ¿no? Ah, una cosa más, la posición del paciente, ¿no? Tiene que ser de pie, ¿no? Parado, para tener el efecto de la gravedad, ¿no? Tanto en el espinograma como en la radiografía panorámica de miembros inferiores, ¿no? Paciente de pie. No nos da un buen resultado el paciente de cúbito, ¿no? Porque ahí hay variación y no tenemos ya la acción de la gravedad, ¿no? En el caso de alguna alteración de la columna, bueno, si tuviéramos algún paciente que no pudiera pararse por alguna patología de fondo, y si pudiera sentarse, siquiera que sea sentado, ¿no? Y si ya no pudiera, ni siquiera tiene ya control de tronco, bueno, ya se elegiría recién una endocúbito. Dice, ¿el test de Bending tiene utilidad para el diagnóstico y tratamiento? El test de Bending es útil para planeamiento quirúrgico, ¿no? Ahí están las guías que demuestran que no va a variar el manejo de rehabilitación eh, teniendo esa radiografía del test de Bending o no teniéndola, ¿no? Igual si yo sé que es una escoliosis de un grado moderado y que el manejo es de todas maneras un corset más terapia física, lo voy a tratar así, a pesar de tener o no tener el test de Bending. En el caso de cuando ya lo van a operar, sí es necesario el traumatólogo o el neurocirujano tomar esa radiografía porque ellos ya eh, realizan la localización, ¿no? Verifican dónde van a colocar las placas, ¿no? El alineamiento de la columna y dónde se espera que esté, que reduzca espontáneamente sin necesidad de un material quirúrgico. Entonces, para nosotros como rehabilitadores no es necesario solicitarlo. Además, hay una tendencia de que debemos tener menor radiación para el niño, ¿no? Ya que esos niños que están en crecimiento y probablemente les estemos tomando radiografías cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, una radiación más sería inadecuado. Sí, los conceptos actuales son así. El bending lo usan para el cirujano para demostrar que la curva es reductible, ¿no?
Para ellos, mientras más reductible sea la curva, va a ser mejor sus resultados quirúrgicos también. Eh, Ellos manifiestan que tiene que reducir la curva a 20 grados, la curva escoliótica, para decir que una curva es reductible. Entonces, en el caso de nosotros, en el caso de los rehabilitadores, si ya vamos a usar un corsé eh, rígido, ¿no? Para una escoliosis idiopática, lo que sí habría que tener cuidado es que una vez que se coloque el corsé, esa curva que hemos ya detectado previamente con radiografía, en ningún caso puede ser igual o mayor, ¿no? Por lo menos debe reducir por lo menos, digamos, 5 grados, ¿no? Para demostrar que el corsé está produciendo el efecto que deseamos. Hay otro, dice, en cuanto a la edad del diagnóstico, la ficha está orientada a pacientes de 7 a 17 años. El diagnóstico de torsión tibial interna o anteversión femoral se podría registrar como definitivo a edades menores. ¿Puedes repetirlo, por favor? La ficha está orientada a pacientes de 7 y 17 años. El diagnóstico de torsión tibial interna o anteversión femoral se podría registrar como definitivo a edades menores. Claro, en realidad sí a edades menores el paciente puede tener torsión tibial interna o anteversión femoral. Recordemos que también es parte del desarrollo normal del niño, ¿no? Una cosa es que el niño camine con una marcha negativa y otra es que le produzca esto ya una discapacidad, ¿no? Que se esté cayendo a cada rato. Sí podemos diagnosticarlo en una edad anterior. Ahora, la ficha, si bien está de 7 a 17 años, fue precisada esa edad, a partir de los 7 años, porque a esa edad ya se tiene mejor control uno de la postura, del equilibrio, ya debería haber mejorado ya debería tener un adecuado patrón de marcha, incluso también la precisión en nuestros diagnósticos es mucho mejor si hacemos como un screening a partir de los 7 años. Por ejemplo, un niño más pequeño, como no tiene muy buen control de tronco, de repente nos sale a todos que tienen alguna alteración postural y todo lo catalogamos como patológico, no siendo necesariamente así, sino de repente puede ser por la falta de colaboración del pequeño. Entonces, como la ficha es básicamente para hacer un screening general, sí consideramos la edad de 7 años. Hay otra. En una dismetría de extremidades inferiores, donde no existe equipo radiográfico para tomar una adecuada radiografía, ¿se podría sugerir tomografía? Sí, sí. Sino que si no tiene radiografía, tomografía es como que un poco más invasivo y bueno, es un recurso que está menos a la mano que un equipo radiográfico, ¿no? En todo caso, no sé, si no tiene radiografía, La clínica, ¿no? haga medida, claro, medida clínica, ¿no? Ajá, el método directo o indirecto, ¿no? Usando con el centímetro, ¿no? Midiendo desde o el trocánter mayor hasta el malleolo interno, o si no, desde el ombligo hasta el malleolo interno, ¿no? Eso es uno. O también puede ser usando bloques, ¿no? Ya tablas, ¿no? De repente, no sé si ustedes cuentan con ello, pero se pueden usar tablas de medio centímetro, un centímetro, ¿no? Hasta que compensemos la altura del nivel de la pelvis, ¿no? Y podemos usar un pelvímetro o con una medida indirecta, si ya no tuviéramos ninguno de estos instrumentos, bueno, nosotros tratar de nivelar, ¿no? La altura de cada una de las pelvis. Puedo usar incluso un libro grueso, una antigua, ¿cómo se llama? Guías telefónicas y le va quitando, o sea, abriendo el libro y va viendo el nivel corroborando, ¿no? Pero ya sería, como dice la doctora, más clínico, ¿no?
usar un tomógrafo pues es un recurso menos a la mano, ¿no? Y excesivo también, ¿no? Radiación Y también. excesivo, claro. En la pregunta anterior, el diagnóstico de torsión tibial y anteversión femoral siempre va a ser definitivo desde el punto de vista clínico. Y nosotros observamos que la torsión tibial y la anteversión femoral clínicamente, ¿no? La anteversión viendo la rotación interna y externa de las caderas y la torsión tibial viendo el signo aplomado, el ángulo mundopedio, vemos que las deformidades torsionales pueden seguir estando presentes hasta más de 10 años, ¿no? Recuerdo un caso de un joven que tenía 13, 14 años, no me acuerdo, y todavía se le veía los signos de anteversión femoral al hacerle la rotación de las caderas, ¿no? Entonces, no duden en hacer un diagnóstico definitivo si el examen clínico es claro en estos signos. Con respecto a la dismetría de miembros inferiores, bueno, también es importante que si bien tenemos la ayuda ya el resultado del examen radiográfico, ¿no? De repente nos dice 1 centímetro, 2, bueno, lo que nos salga, nosotros debemos hacer la corroboración también de forma clínica, ¿no? Para realmente estar seguros si eso es el valor o de repente hubo alguna variación o el paciente se movió o incluso también hay que considerar en algunos pacientes que tienen el geno recurvatum, ¿no? Entonces de repente la rodilla se fue un poquito para atrás y nos da una imprecisión en la medición de la radiografía, ¿no? Entonces siempre recordemos que son ayudas nada más, ¿no? Nosotros tenemos que corroborarlo clínicamente. Acá hay otra Claro. pregunta. Como dice la doctora, también considerar el nivel de colaboración del paciente, ¿no? Porque a veces salen unas radiografías con una discrepancia como de 2 centímetros, pero clínicamente no es, ¿no? Entonces, muchas veces el niño está nervioso, doble una rodilla, o como dice la doctora, se va en recurvatum. Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿no? No solamente guiarse de la placa. Muy bien. El uso del twister, ¿cuándo se indicaría? Este, Sí, hubo la inquietud en la reunión anterior, la misma pregunta. Fundamentalmente, como rehabilitadores, sugerimos usar twister cuando se presenta discapacidad, ¿no? Cuando la discapacidad sería las caídas frecuentes, tropiezos frecuentes, y más aún si esto origina contusiones en alguna parte del cuerpo, moretones en alguna parte del cuerpo, o ya el padre, la madre refiere que el niño pues no puede jugar, no lo deja correr porque sabe que se va a caer, ¿no? Entonces esta es una discapacidad muy clara por la deformidad torsional, ¿no? Si no vemos que no existe otra causa. Entonces, en esta situación, sí, sugerirle a los padres que el uso de twister va a ayudar a disminuir bastante el tiempo para superar esta discapacidad. Pero hay que ser muy claros en que el ángulo de la marcha sí va a demorar, como sabemos, por lo menos tiene que ser 1 año para ir haciendo los ejercicios en casa. Pero la ventaja es que esto de las caídas
las va a superar el niño. Entonces vamos a tener un niño que sigue corriendo con los pies hacia adentro, pero que ya no se cae, ¿no? Entonces, esa sería la ventaja, es la ventaja de usar un twist. Entonces, esa sería la respuesta. En realidad, hay que ser bien cautos. O sea, ustedes tienen como dice el doctor, hay que hacer una evaluación completa. Entonces, hay que evaluar las causas, ¿no? La gran mayoría de marchas negativas es un niño que está en parte de su proceso evolutivo normal, ¿no? Y lo otro es también hay que considerar el impacto de las decisiones que nosotros vamos a tomar, ¿no? Entonces, qué tanto, o sea, como toda decisión, ¿no? O sea, ponen una balanza y qué tanto, cuáles son los pros y los contras de lo que vamos a hacer, ¿no? Sabemos que si no va a haber estamos dentro de un proceso que es natural y no va a haber un impacto digamos, qué tanto vamos a hacer, o sea, qué tan conservadores o qué tan agresivos somos con la prescripción. Si no va a haber un impacto importante en el resultado final, pues no tomarlo, ¿no? Ahora, no solamente es el impacto físico, sino también el impacto emocional del hecho de que va a usar una ortesis. Porque si se tiene que usar cualquier cosa que nosotros demos, plantilla, zapato, tiene que tener un objetivo, ¿no? Entonces, si no va a haber un impacto físico, terapéutico, eh, tenemos que ver que tampoco no vamos a hacer un impacto negativo desde el punto de vista emocional, ¿no? O social del niño, ¿no? Porque justamente esos niños están en proceso de desarrollo, no solamente físico, sino también desarrollo social, emocional, y necesitan integrarse, ¿no? Entonces hay que ser, digamos, muy cauto en eh, lo que vamos a prescribir, ¿no? Entonces, evalúen bien, vean cuál es realmente el problema del niño. La pregunta ya fue de la semana pasada, ¿no? Fue de la sesión pasada y creo que ya se había respondido, ¿no? Entonces, eh, lean, busquen también, o sea, la bibliografía vigente y, bueno, no sé, no sé si alguien más aportar algo más. O sea, fíjense bien la causa de la marcha negativa, ¿no? Hay otras causas neurológicas para los cuales, o sea, causas muy, muy puntuales y especiales en las que la marcha negativa no es evolutiva, ¿no? No es eh, que tiene que ser manejada de una forma más agresiva, ¿no? Pero la gran mayoría es conservadora. ¿Algún participante tendrá alguna duda más? Muy bien, colegas. Eh, Muy buenas sus intervenciones, sus inquietudes. Sirve para ir aclarando poco a poco eh,
el manejo, las definiciones, los diagnósticos. Y si no hay más intervenciones, podemos dar por concluido nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima reunión. Buen día.